No, no, yo también, y no, me he olvidado de pedirle a la gente de IA que lo pongan automáticamente, que cuando uno arranca se grabe y ya está. Pero ahora, ahora sí se está grabando. Bien. Entonces, vimos primero qué pregunta trató de responder en esta investigación, y se acuerdan que cuando uno quiere saber para qué se hizo un ensayo clínico, tiene que saber los cuatro, para formular la pregunta de investigación que se hicieron, tiene que ver los cuatro componentes. ¿Se acuerdan, después de un mes, cuáles eran los pacientes incluidos en esta investigación? ¿Alguien se acuerda? Eran pacientes ingresados, ¿no? Ujú. Por COVID o con diagnóstico o sospecha de COVID en unidades de cuidados intensivos. Bien, Miguel. ¿La intervención cuál fue? No fue alimentaria la intervención, Sofía, fue de otro tipo. La dexametasona, ¿no? ¿Cuál había sido la intervención entonces? La dexametasona, 6 miligramos, ¿no? Contra el Exacto, 6 tratamiento miligramos día habitual. de dexametasona. La comparación con qué se había hecho. Con el tratamiento habitual, Exacto, con el manejo usual, y la variable con la que se medía el resultado, ¿cuál era? ¿Cuál fue? la mortalidad a los 28 días, ¿no? Perfecto, exacto. Entonces la pregunta que trataba de responder a 100 pacientes internados por sospecha de COVID, administrar 6 miligramos día de dexametasona comparado con el manejo usual, reducía la mortalidad. Muy bien. Después ustedes analizaron si era válido y dijeron que había sido distribuido al azar, los grupos similares, no era doble ciego, pero todos habían seguido, el análisis fue por intención de tratar, los otros tratamientos eran similares, la variable de resultado, el resultado se refería a lo mismo que habían dicho que iba a ser al principio, entonces habían concluido que es un estudio válido. Ahora llega la parte de saber cuál es su resultado, ¿verdad? Y en algunas de las respuestas sucede lo que normalmente sucede en esto, cuando uno trabaja este tema, y es que describieron cosas, ¿verdad? Que fue bueno, que redujo. Acá, esta es la parte que menos nos gusta a la gente que arrancó para la medicina, que es la parte de números. Acá de lo que se trata es de ponerle números a las cosas, ¿verdad? No decir fue bueno, no fue bueno, sirvió o no sirvió. Entonces, las respuestas a 4 preguntas que uno tiene que hacer son la 8, 9, 10 y 11. Las 8 y 9 refieren al beneficio eventual, y las otras 2 a los riesgos eventuales que existan asociados al tratamiento que se investiga. Para calcular el resultado uno necesita 4 datos, siempre, ¿verdad? Que vaya a calcular un resultado de una investigación, si quiere calcularlo. ¿Cuáles les parece que pueden ser los datos, Magdalena, para calcular el resultado que se necesitan? O Rafael, que recién llegó, ¿qué datos te Rafael parece? está haciendo policlínica. Dice que Bien, no bien, se escucha, pero puede tener bien, dificultad. bien, bien. ¿Alguien A ver, hola, ¿me escuchan? Rafa. Sí, dale. No, un fuerte y segundito, claro? que justo entre paciente y paciente les puedo hablar. Bien. Los cuatro números para hacer los cálculos de riesgo, ¿no? Del Estamos hablando, resultado, claro, de una investigación de riesgo, por ejemplo. y precisaríamos en realidad los números totales de cada grupo, O sea, y en cada grupo, necesitas, sí, necesitas entonces los números acá lo totales veo del grupo de dejado, tratados, los números totales del caso de exacto, control, bien, y las incidencias de cada cosa, del resultado que buscamos, por ejemplo, de muertos, en cada la grupo. cantidad de eventos en un grupo y la cantidad de eventos Eso, en el otro grupo. Con esos en el 4 otro caso, números exactamente. uno puede calcular, ¿verdad? Cuál es el resultado de la investigación, es decir, cuál es el eventual beneficio, si es que existe, ¿verdad? Bien, Exacto. entonces, en este caso fueron 6.425 pacientes, Ujú. 2.100 a dexametasona, 4.000 a cuidado usual, ¿se acuerdan de distribución 2:1? Hubo 482 muertes acá,
1110 muertes acá, y bueno, para calcular la incidencia es muy sencillo, ¿verdad? Es tantas muertes sobre tantos casos. Entonces, eso da que la cantidad de muertes dividida la cantidad de casos en el grupo de dexametasona dio 22,9 de mortalidad, y en el otro grupo dio 25,7. La incidencia entonces es esa. La pregunta es, ¿cuál sería la reducción de riesgo entonces que se observó en esta investigación? Y ahí hay que definir cómo lo queremos medir, si lo queremos hacer como un riesgo absoluto, como un riesgo relativo. Pero Rafael está muy leído. Bien. Es decir, porque no es lo mismo expresar, o sea, visto los porcentajes. Obviamente que no, en realidad, obviamente que no es lo mismo. no aporta en realidad tanta cosa, sino tenemos el cuidado de saber si eso es significativo o no. Además, Y claro. además la forma de presentarlo puede incidir en cómo se lee el resultado. Exacto, exacto. ¿Alguien podría decir entonces cuál es la reducción de riesgo, por ejemplo, absoluto entre los tratados y el control? Si hacemos un cálculo nomás ahí con los porcentajes, podemos restar y bueno, la diferencia sería la reducción de riesgo, ¿no? ¿Están todos de acuerdo con lo que dice Miguel? La diferencia del riesgo, ¿verdad? Es uno menos el otro. En este caso es 2,8%. La diferencia entre las muertes en el grupo de cuidado usual y en el grupo de dexametasona. Esto no tiene mayor secreto, ¿verdad? Pero en el trabajo no dice así. En el trabajo dice que hubo un race ratio de 0,83 y un intervalo de confianza de 0,75 a 0,93. Esto de race ratio es más o menos lo mismo que el riesgo relativo. Lo van a encontrar, cuando miren investigaciones van a ver que a veces dice race ratio, otra vez dice hazard ratio, otra vez dice odds ratio. No son exactamente lo mismo, pero casi lo son. Y conceptualmente, si uno se queda con riesgo relativo, está bien. ¿Qué quiere decir riesgo relativo? ¿Qué es el riesgo relativo cuando uno expresa el resultado de una investigación? ¿Qué les parece? Esta es de las partes complicadas cuando uno analiza investigaciones. Estas son las cosas de conceptos que son un poco más entreverados. Por eso vamos despacio y por eso hoy el día está dedicado a este tema prácticamente nomás. Si yo les dijera el riesgo relativo de uno con respecto al otro, ¿qué podría significar? ¿Cómo les parece que podría uno aproximarse a calcularlo? Yo esto lo leí en el artículo tuyo. Y contarle a los demás. Sí, vale. La respuesta no sé si es igual válida. Compara los riesgos entre los grupos, o sea que se dividen los dos el riesgo absoluto del grupo tratado y el grupo control. Exactamente. Entonces suponete que, a ver si esto ayuda a clarificar la idea. Tenemos a dos pequeñitos acá. ¿Cuál es más alto de estos dos? O sea, ¿cómo es la altura relativa de uno al otro? No sabemos qué edad tiene. Si este mide 130 centímetros y este mide 130 centímetros, ¿cómo es la altura relativa? Según la edad que Es tenga. 1. Si tú tenés 130 y lo dividís sobre 130, te da 1. No tiene nada que ver la edad ni ninguna otra cosa. Aquí lo que estamos diciendo es la altura relativa y surge de dividir uno sobre el otro. El que tome Pero fue un chiste, seguramente. ¿Cómo? Fue un chiste de Mariana, me parece. Lo que pasa es que yo no les veo las caras porque casi todos están con cámara apagada y demás, entonces es muy difícil interpretar, y además no conozco su forma de expresarse. Entonces, el riesgo relativo es 1, porque uno divide el mismo número sobre sí mismo.
cuando expresamos riesgo relativo en los resultados de la investigación médica, habitualmente se usa este esquema con el 1 en el centro, y hacia la izquierda bajando del 1, y hacia la derecha subiendo. Y el resultado del riesgo relativo 1 se representa habitualmente con un redondelito, puntito, y va, en este caso, cae en ese lugar porque el riesgo relativo es 1. Ahora, si en este caso el niño, en cambio de medir 1,30, midiera 1,17, comparado con el otro que mide 1,30, ¿cuál es la altura relativa? ¿Cómo calcula la altura relativa? ¿1,30 dividido 1,17? No, ¿Cuál? el grupo de control, el grupo que tomamos, capaz que yo no lo dije claramente, el grupo que tomamos de referencia es el de 1,30. Todos los niños medían 1,30, este mide 1,17, entonces si yo divido eso, ¿verdad? La altura relativa es 0,9, ¿verdad? En cambio de ser 1, es un poquito más bajo que el otro, y cuando es más bajo que el 1, se ubican a la izquierda de la vertical. A ver otro ejemplo, si ayuda. ¿Qué riesgo tiene esta joven que hace escala a mano limpia de caerse y romperse un hueso? ¿Alto, medio o bajo? Todo es relativo, digamos que es alto. Una sola cosa es absoluta, doctor Pisanelli, el morir. Todo lo demás es relativo, es absolutamente de acuerdo. Si las opciones son alto, medio o bajo, Miguel dice alto. Esta joven que está allí en el parque, frente a la policlínica donde trabaja Miguel, ¿qué riesgo tiene de accidente? ¿Alto, medio o bajo? Bajo. ¿Verdad? Sí, también puede venir un caballo que se escapó y no sé Claro. qué, pero la probabilidad de que ocurra es baja. Entonces tenemos una joven de riesgo alto. Ahí cerca. ¿Cómo? O puede estacionar Miguel muy cerca. Entonces tenemos que la que hace escalamiento a mano limpia tiene un riesgo alto, y la joven que está aquí tiene riesgo bajo. Y el riesgo comparado, entonces, ¿cómo sería de una con la otra? O decir, el riesgo relativo de accidente de una con la otra, ¿cómo sería? Si pongámosle que de manera arbitraria yo digo, el riesgo de tener un accidente es 1, y es el que tiene alguien que está sentado tranquilamente enfrente de la policlínica de Miguel. ¿Ah? El riesgo que tiene ella es igual, mayor o menor que 1. Mayor. ¿Verdad? El riesgo que va a tener ella va a ser mayor que 1. Entonces, cuando representamos el riesgo relativo, cuando ustedes lean y vean la representación del riesgo relativo en la investigación, van a ver que el grupo de control es lo que corresponde al 1, el grupo con el cual está uno comparando, en este caso el cuidado usual, ¿verdad? En el ejemplo, esta muchacha que escala en la pared va a tener un riesgo mayor de 1, y esta otra que está mirando Netflix en este momento, en cambio de estar en la reunión aquí con nosotros, va a tener un riesgo más bajo. Riesgo 0 no existe, ¿verdad? Porque se le cae un avión en el techo de la casa y listo, ¿verdad? Pero va a tener un riesgo más bajo. Entonces, el riesgo relativo, en este caso, ¿cómo surgiría? De dividir qué sobre qué. El control sobre el dexametasona. No, el No, el dexametasona. control va. Ahí va, al revés. El grupo de El control control va abajo, ¿no? es al que le asignamos el valor 1, es decir, arbitrariamente uno dice, aplicándolo a esta investigación, al igual que la joven que está sentada en el parque, en esta investigación es un paciente que ingresa por COVID-19 a una institución hospitalaria y se le maneja con cuidado usual, tiene riesgo 1. Entonces, contra ese 1 es que uno compara. Entonces, en realidad, ese 1 fue 25,7, pero yo cuando estoy comparándolo, estoy diciendo, este es 1, y el riesgo que
tuvo con el tratamiento fue este. Entonces, a ver si de manera gráfica uno lo puede entender mejor. Si este es el riesgo de tener un evento con el cuidado usual, y este es el riesgo con la dexametasona, si en cambio de decir de 0 a 100 decimos de 0 a 1, que, ¿verdad? Aunque no dominemos las altas matemáticas, sabemos que decir de 0% a 100% es lo mismo que decir de 0 a 1, ¿verdad? El riesgo de esta persona es 0,83 del riesgo del control. Y ese es el resultado del riesgo relativo que ustedes vieron que dice el trabajo, ¿verdad? 0,83 es el rate ratio, dice allí, pero bueno, es lo mismo que el riesgo relativo. Surge de comparar el riesgo que tiene la intervención con el riesgo de no intervención. Y eso es lo que uno expresa en una forma de expresar el resultado. Primero vimos que reducción de riesgo absoluto es otra forma de expresarlo. Lo que más frecuentemente se usa es reducción de riesgo relativo, ¿verdad? Por eso es que, o riesgo relativo, perdón. Por eso es que mostramos este. No sé si queda clara la idea de cómo, queda claro el concepto de lo que es el riesgo relativo y cómo se calcula. Pero ¿por qué te lo publican como 0,83? Porque si vos haces, no estás haciendo la división del 22,7, Sí, el 25, sí. ¿y por qué da 0,89? ¿Por qué publican 0,83? Yo no entendí eso. Sí, yo hice una consideración en mi trabajo. Hay pequeños ajustes que pueden confundir. Pero eso, ¿está segura que en la publicación dice 0,89? Sí, en No, mi dice trabajo, 0,83, pero si vos mirás esos dos números que tú nos mostraste y agarrás una calculadora, te da 0,89. ¿Está O segura? sea, vos hiciste la división con esos dos que nos mostraste ahora, 22 con no sé qué y 25. Con 7. Sí. Pero espera un poquito, porque entonces estamos mirando hay cosas distintas, o yo les puse hay un algo mal. ajuste. Si No, ustedes hay un están... ajuste No. por edad. Hay ajuste por No, edad. no hay ajuste por edad. No, lo que es otra cosa, pero espera, vamos a ver. Creo que no, Miguel, que no hay ajuste por edad. Vamos a ver si ustedes tienen lo mismo que tengo yo. Esperen. ¿Están viendo el artículo en PDF ahora? No sé si estoy compartiendo eso u otra cosa. Sí, Se ve el artículo, ¿verdad? sí. Vean, vamos a usar el marcador. Acá dice 22,9 en el grupo de dexametasona, 25,7 en el grupo cuidado usual. Esas fueron las cifras que yo usé. Y te dice que el rate ratio es 0,83. Creo que son las mismas cifras todas. Sí, pero ¿no será que está ajustado a la edad, age adjusted? No lo dice en ningún lado, ¿no? Ah, sí dice, perdón, lo dice ajustado por edad, sí. Pero pero dividamos, 22,9 dividido, lo que puede estar ajustado es el 22,9 y el 25,7, no debería. Espera, 25,7 igual 89, sí. 89, tienen razón. Sí, lo que nos está mostrando es, tenía razón Miguel, después de ajustado por edad. Yo leí y me confundí en el resultado que decía que lo hicieron con Cox, y claro, por eso es que no tenemos el mismo dato, porque está ajustado por edad. Yo cuando hice el trabajo, creo que hice una nota diciendo que me Claro, parecía. sí. Yo usé una calculadora que hay, ¿no? Que se las puse ahí como una de las ayudas, para no hacerlo mental o con un gráfico, pero después lo hice en papel y me daba la diferencia igual que el calculador. Sí, tenés toda la Cuando razón. me puse a mirar, dije, bueno, lo que puede ser es que como está ajustado por edad, cuando muestran los datos en la tabla, ya lo están mostrando ajustado por edad. Claro, Y da una pequeña diferencia nomás entre 0,83 y 0,89. Tenías razón, Miguel. Yo hoy lo interpreté mal. Pensé que era la otra parte, que hacían usaban un Cox para hacer el cálculo, que entonces los resultados del intervalo de confianza también dan un poco distinto. Pensé que era por el modo de ajuste. Pero bien, lo que importa es que entendemos el concepto, cómo se hace, que ustedes descubrieron de que en realidad yo había hecho
esto y no le había prestado atención a ese tema. Tienen razón. Está bueno encontrar esas incongruencias porque quiere decir que la masa estaba atenta a Está bueno darse cuenta, ¿verdad?, de que debía hacerse así, y no, bien, perfecto. Igual realmente la explicación de riesgo relativo que nos diste a mí me ayuda muchísimo. Es así, a mí me llama mucho la atención lo del ajuste por edad. Habría que ver los fundamentos metodológicos, porque no tiene sentido que uno ajuste por edad cuando hace una distribución al azar y tiene un grupo adecuado y grupos coherentes, ¿verdad? Pero, digo, yo respeto, ¿verdad? Digo, si los tipos lo hicieron, por algo debe ser, pero algún día estaría bueno saber cuál fue la razón, porque es bien usual que en un ensayo clínico se haga ajuste por edad. Pero bueno, lo hicieron y está bien. Y está muy bueno que lo hayan detectado. Y el concepto en general sirve para casi todo, ¿verdad? Digo, excepto que tenga ajustes o lo que fuere. Bueno, y entonces, esta forma de mostrarlo, ¿verdad?, que el riesgo es en relación de uno al otro, es de esa forma. Puede ser que ahora esto nos queda un poco raro, pero tenemos esa respuesta, ¿no? 0,83, entonces lo que dicen ellos, calculado ajustado por edad. Esta pregunta 9 es una pregunta terrible porque tiene dos palabras complicadas, que son precisión y estimación. De acuerdo a lo que veíamos antes, el 0,83 se ubicaría por ahí, ¿verdad?, a la izquierda del 1, y ese es el riesgo relativo de la dexametasona con respecto al control. Cuando el tratamiento que estamos investigando es mejor, siempre va a ser 0 algo, ¿verdad? Si fuese peor, sería por encima de 1, o si es neutro, es 1. Pero lo que pasa es que con solo mostrar el riesgo relativo, uno no tiene idea de cuál es el verdadero resultado. Necesita conocer la precisión de la estimación. ¿Qué quiere decir la precisión de la estimación? Son dos palabras terribles. Empecemos por estimación. ¿Qué quiere decir estimación? Veamos. Les cambio la pregunta. Supónganse que Uruguay, según el INE, somos 3,5 millones de personas, y queremos saber cuál es el promedio de presión arterial de todos los que vivimos en este país. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede saber cuál es el promedio de presión de todos? Hola, buenas tardes. Hola. Ariel habla. Diga, Ariel, ¿cómo se puede Perdón hacer? que recién. Y bueno, hay dos opciones: o hacer un censo y tomarle a todo el mundo la presión. Perfecto. O tomar una muestra representativa de la población, y bueno, y después que tomamos la muestra, calcular una estimación del valor promedio de la presión arterial con cierto rango de error. Lo habíamos arreglado esta parte con Ariel antes de que viniera acá, para que él pudiera decirlo todo sin mayor problema. Si hiciéramos el censo que él propone, que es poco práctico, ¿verdad? Digo, pero que sería la forma de hacerlo, el resultado que obtendríamos, ¿qué nos permitirías? Digamos, ¿qué es lo que obtendríamos? El valor real. Obtendríamos el valor real, es decir, que conoceríamos cuál es el promedio de la presión de los 3,5 millones de uruguayos, ¿verdad? Si lo medimos en una muestra representativa, ¿qué es lo que obtenemos? Una estimación. Lo que obtenemos es una estimación de lo que ocurriría, pero no sabemos si ese es el verdadero valor. Estamos estimándolo, ¿verdad? En este punto, paréntesis hago, en este punto yo siempre ¿verdad? Como si usamos una muestra representativa, siempre lo que hacemos es estimar. Yo le decía a los alumnos, en medicina no existen investigaciones donde se tenga toda la población para, bueno, justo intercambiamos con Miguel antes de comenzar o al inicio, el mundo de la investigación en coronavirus está cambiando todo. Ahora publicó ayer o anteayer en Lancet una investigación hecha sobre la práctica general británica, que ustedes saben que está muy desarrollado, el sistema de primer nivel de atención, comprendiendo todas las historias clínicas de los 65 millones en esta estoy hablando de más porque no lo analicé todavía,
En otro previo eran los 65 millones de personas registradas con su médico de General Practitioner, y lo que hicieron fue analizar cuántos casos, en la previa, analizaron de todos los registrados cuántos eran diabéticos tipo 1, cuántos eran diabéticos tipo 2, y luego lo cruzaron con los ingresos hospitalarios, y encontraron que los pacientes que tenían diabetes tipo 2 tenían un riesgo aumentado del 60%, casi duplicaban el riesgo de ingresar por COVID-19, y los diabéticos tipo 1 triplicaban. Una investigación hecha sobre toda la población de toda Inglaterra, de la nueva Gran Bretaña e Inglaterra. La actual, que todavía no terminé de leer ni analizar, pero que lo voy a hacer para publicarla en el blog, muestra de que cuando compararon la nueva diagnóstico de diabetes durante el episodio de pandemia versus el nuevo diagnóstico de diabetes en los años previos, se ha reducido el diagnóstico, por lo cual ellos infieren, ¿verdad?, que la calidad de la atención y la accesibilidad y todo lo demás se ha comprometido en otras enfermedades, como era lógico de esperar, ¿verdad?, pero ahora lo están demostrando. Para decirles eso, que es excepcionalísimo que en una investigación uno conozca, ¿verdad?, pero normalmente estimamos, ¿verdad? Es lo mismo que en una encuesta, ¿verdad? En una encuesta de elecciones presidenciales, por ejemplo, las encuestas se estiman. El censo se hace el día que todos ponemos el voto en la urna, y ahí se sabe cuál era el verdadero valor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estimamos, tenemos que decir con qué precisión estamos estimando, ¿verdad? Con qué rango de errores es esa estimación. ¿Y con qué hacemos? ¿Qué cosa nos dice cuál es la precisión de la estimación de ese efecto? El intervalo de confianza. El intervalo de confianza 95% es el que nos dice la estimación, ¿verdad? Nos dice, el rango donde se ubicaría el verdadero efecto está entre acá y acá. Yo uso esta planilla, Miguel, también para hacer cálculos como la que tú usaste, lo que fuere, donde uno coloca los 4 números que decíamos, ¿verdad? Y casos en un grupo, casos en el otro grupo, eventos en un grupo, eventos en el otro grupo, te calcula las cosas, pero como aquí el cálculo está hecho ajustado por edad, como tú decías, y probablemente lo otro con el Cox es que no da exactamente igual, por eso yo lo escribí nomás. Pero en este caso el riesgo relativo fue 0,83, y ustedes vieron que los límites del intervalo de confianza van de 0,75 a 0,93. ¿Qué querría decir esto, 0,75 a 0,93? El percentil 5 y el percentil 95. No. Esto lo que significa es que la estimación de 0,83 incluye un rango que, representado en forma gráfica, ¿verdad? Si el resultado verdadero fuera 0,75, este tratamiento es muy bueno y reduce un 25% el riesgo. Si el verdadero resultado estuviera en 0,93, no es tan bueno y solo lo reduce un 7% el riesgo de tener un evento. A eso es a lo que se refiere el intervalo de confianza, ¿verdad? El rango en donde se ubica el verdadero efecto de esa intervención. Entonces, ¿cómo les parece que se podría aumentar la precisión? Es decir, hacer que el intervalo de confianza sea más chico. Aumentando el n. Entre más n tenemos, más se achica el intervalo de confianza. Cuanta más cantidad de eventos hay, ¿verdad?, más chico es el intervalo de confianza. Como que le aumenta precisión eso, ¿no? Le aumenta la precisión con la que estás estimando, exactamente. Si uno hace un ejercicio, ¿verdad?, en la planilla Excel, o lo que... Hagámoslo el ejercicio en la planilla Excel para que no sea teórico. Y vamos a ver si podemos. No había abierto Excel. Demoró a mi computadora.
Eso que asusta tanto, ¿no? Decir la precisión de la estimación, en realidad es un concepto con el que nos manejamos habitualmente, solo que no teníamos claro bien de qué se trata. Pero en medicina todo el tiempo estamos... También eso se mide con el valor P, ¿verdad? Digo que si hoy da el tiempo hablamos de eso, y si no en otra oportunidad lo abordamos. Es lo mismo, solo que dicho de otra forma. Al usar el intervalo de confianza no tiene la ventaja de que ve el rango en el que se mueve. El valor P te dice es significativo o no es significativo, nada más. Ay, esto. Bien. Ahora sí abrió, ya enseguida comparto. Bien. Vamos a hacerlo con esta planilla que no, como no tiene el ajuste no va a dar los mismos resultados, ¿verdad? Pero no importa. Vamos a borrar esto que era de algo distinto. ¿Alguien se anima a decirme cuántos pacientes hubo en el grupo de dexametasona? ¿Cuántos se incluyeron? ¿Tú? 2104, ¿no? 2104. Bien. ¿Y cuántos eventos hubo en ese grupo? 482. ¿Cuántos pacientes se incluyeron en el grupo de control? 4031. ¿Y cuántos hubo? 4.321. 21. 4.321. Ah, Miguel me quería engañar. Por Cualquier eso no me iba a cosa. dar. ¿Y cuántos eventos? 1110, ¿no? Ahí está lo que tú decías, que cuando se hace el cálculo, que da eso, ¿verdad? Bueno, también acá están las otras formas de expresar el resultado, como reducción de riesgo relativo, reducción de riesgo absoluto, número necesario de tratar, pero eso dejémoslo para otro momento. Fíjense que si yo digo que este número lo multiplique por 10, lo multiplique por 10, y que este también lo multiplique por 10, vamos a ponerle el tamaño del letra igual. ¿Por qué esto está tan lento? Si yo esto lo multiplico por 10, la incidencia de eventos o el riesgo absoluto en el grupo de intervención, ¿cómo va a ser? ¿Cuánto sería? El mismo. Estás dividiendo una cifra contra la otra que se amplió 10 veces, pero va a ser lo mismo. No va a cambiar, ¿verdad? Exacto. Supongamos que multiplicamos también lo mismo, y acá ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la incidencia? La misma. La misma, ¿verdad? Obviamente, esto es un ejercicio teórico, ¿verdad? Si lo multiplicáramos por 10 el ensayo clínico, no daría exactamente igual, daría un poquitito más, un poquitito menos, ¿verdad? Pero estos son los efectos de hacer el ejercicio. ¿Cómo sería el riesgo relativo? El mismo. Dijimos que era dividir el riesgo en el grupo de intervención sobre el riesgo del grupo de control. Si los dos son iguales, la división, si esto es cierto lo que yo les dije, debería darnos igual. Bien, el intervalo de confianza 95%, el límite más alejado de 1, ¿cómo sería? Recuerden que este ejercicio lo estamos haciendo porque ustedes me dijeron que aumentando el número de eventos, uno aumenta la precisión, con lo cual la estimación queda en un rango más acotado. Entonces,
El intervalo de confianza debería reducirse. Ser más estrecho el beneficio. El 0,81 estaría más cerca del 1 o más lejos del 1. Más cerca. Veamos si es cierto. 0,87, muy bien, doctora. ¿Y el 0,98 estaría más cerca o más lejos del 1? Más lejos. Más lejos. Más lejos. ¿Verdad? Entonces, si el ensayo clínico, en cambio de tener 6.000 y pico de pacientes, hubiera tenido 60.000 pacientes y hubiera dado exactamente lo mismo, lo cual exactamente nunca dan, pero hubiera dado lo mismo, vean que ahora el verdadero rango estaría entre 0,87 y 0,92, mucho más achicado, ¿verdad? El otro día publicamos una investigación que analizaba la incidencia de trombosis en 34 millones de vacunados con Oxford AstraZeneca, y el intervalo de confianza era minúsculo, porque eran 34 millones de personas, ¿verdad? Entonces cuando uno tiene un N tan grande, los límites de confianza se achican muchísimo. Entonces, el intervalo de confianza lo que nos dice es, el verdadero efecto se sitúa entre este y este. Cuanto más grande es el N, mayor es menor es el intervalo de confianza. Pero lo que importa en realidad, lo que lo achica son los eventos. Fíjense, si acá en cambio de 4.000 fueran, pongámosle, esto es igual a esto, dupliquemos por 2, 9.640, 9.000, vamos a hacerlo aparte para no, vamos a hacerlo acá. A ver si copiando así, ay. Entonces, el intervalo de confianza, disculpen que es una pregunta muy boba. No hay pregunta boba. Yo te dije hace un rato que lo difícil de esto, que esta es la parte difícil de conceptualizar, porque yo te lo puedo explicar y yo puedo decir, bien, el riesgo relativo es esto, pero que en tu cabeza sea algo como de esas cosas que dominás es distinto, así que no hay pregunta boba, dale. No, que el intervalo de confianza nosotros no lo podemos calcular. ¿Lo tiene que calcular una calculadora de intervalo de confianza? Es una planilla, se puede hacer una planilla cualquiera, depende de tu nivel de matemática. Si tú sos buena en matemática, mirá la fórmula con la cual se calcula. Haces el exponencial del logaritmo, no sé qué. No, para eso están los japonesitos acá adentro, los chinitos, depende de tu computadora que te lo hacen solo, ¿verdad? Es un cálculo exponencial del logaritmo de la raíz cuadrada, no sé qué, ¿verdad? Pero surge de los 4 números. Pero hay como la herramienta que les mostró Miguel, esta planilla Excel, en todos lados online hay cosas para calcularlo, ¿verdad? El ejemplo que quería darles era este. Supónganse que en cambio, acá lo volví a multiplicar por 10, por eso me dio ese número, pero que en cambio de 48.000, esto fuera el doble, 96.000, no, que en cambio yo tendría que poner 4.820, si no va a ser muy difícil de verlo después. El mismo número arriba, 20.040. 21.040, 11.110, 11.110 y 43.210. Ahí tengo lo mismo. Si en cambio de haber 4.800 eventos, acá hubiera, ponerle 6.000, 48, 66.300, y acá hubiera 17.000, ves que el límite del intervalo de confianza quedaría mucho más chico, porque en realidad no importa el N, lo que importa es la cantidad de eventos, ¿verdad? El N importa, pero importa la cantidad de eventos. Por eso es que se usa variable de resultado combinada, cuando presumís que va a haber pocos eventos. Si la muerte fuera poca y tú querés tener una variable combinada, decís, bueno, muerte más asistencia respiratoria mecánica. Entonces sumás muerte más ARM, y con el mismo número de pacientes tenés más cantidad de eventos, con lo cual tu intervalo de confianza se te achica. Importa el N de pacientes, pero lo que importa en realidad es el número de eventos. Y ese es el fundamento por lo que se usan variables de resultado combinadas, para con menos pacientes obtener más eventos, y de esa manera tener un intervalo de confianza que te pueda llegar a un resultado definitivo. Podría ser un mecanismo fácil de acercar los resultados a lo que a ti te interesa también, de acuerdo a la investigación que sea. Obviamente, todo tiene un problema serio con eso,
en el área mía, en la medicina cardiovascular, es que la mayoría de los estudios de intervención usan de intervención de angioplastia, ¿no? Lo de cirugía en general no, pero que hay mucho menos además. Los de angioplastia usan una variable combinada que le llaman eventos cardiovasculares mayores. Muerte o infarto, bien, o angina estable, bien, o necesidad de revascularización. Pero cuando tú metes una variable dependiente del observador, ¿verdad? Entonces después, en los congresos, los tipos te dicen un MACE, ¿verdad? El acrónimo de evento cardiovascular mayor, te dice, el MACE fue muy significativo, te lo muestran en una gráfica en la cual la diferencia es muy importante, y decís, qué bueno, cuando mirás, diferencia de muerte no hubo, diferencia de internación no hubo, diferencia de infarto no hubo, la diferencia fue en necesidad de revascularización, pero eso depende del observador, y además, en el ensayo clínico no hay forma de hacerlo doble ciego, lo de revascularización, entonces ya se sabe si recibió esto o recibió lo otro, ¿verdad? Entonces, es muy bueno cuando pero como todas las herramientas, ¿verdad? Digo, todo puede ser muy bueno o muy malo, depende de cómo uno lo use. Es una buena estrategia la de usar variables combinadas para aumentar la precisión de la estimación. Uno tiene que tener presente cuando la variable es combinada de ver, ¿verdad? Digo, cuál es, y luego cuando desagregan los resultados, ver si no todo depende de la variable más blanda, digamos, la que depende más del observador. Si las variables son más duras, como muerte, accidente cerebral, en fin, ahí es distinto. Bien, entonces, y en los pacientes con asistencia respiratoria mecánica, el resultado fue este. Si lo comparamos con el resultado del grupo general, ¿qué dirían ustedes? ¿Fue más efectivo o menos efectivo en los pacientes en ARM? Más efectivo porque se aleja del 1, ¿no? Exactamente, el riesgo relativo es 0,64, o sea que la disminución es 36% del riesgo. Igual teniendo en cuenta los intervalos de confianza, se solapan en una parte, y como en realidad el dato real podría estar en cualquiera de esos casos, se podría decir que en algunos casos es igual, y en otros menor, y en otros mayor. El intervalo de confianza va de 0,51 a 0,81, exactamente. Lo que podemos ver es que en los pacientes... Buena observación la de Manuel, muy buena observación. Sin duda. Que la asistencia respiratoria mecánica, la probabilidad de que sea de beneficio es mucho mayor, porque ¿qué pasa como en el caso de la población global? Cuando uno de los límites de confianza queda tan cerca del 1, como este de 0,93, ¿verdad? Uno dice, por ahí el azar está influyendo, en alguna medida está influyendo. Cuando está más lejos, como esto que decía Manuel, es mucho mayor, tenés mucho mayor tranquilidad que el resultado seguramente va a ser beneficioso, sin duda. Y este es el grupo con oxígeno no invasivo. ¿Y qué dirían ustedes respecto a este? Que habría que calcularle el P. No, el valor P, cuando los límites del intervalo de confianza van para un lado y el otro del 1, el valor P siempre va a ser menor de 0,05. Eso, porque en realidad los dos miden lo mismo. El valor P va a ser de 0,05 o más si está tocado el 1 en el intervalo de confianza. Si los límites del intervalo de confianza no involucran el 1, siempre va a ser significativo. Pero ¿cómo sería el beneficio en el grupo S con relación al grupo de asistencia respiratoria mecánica? Igual. Ligeramente mayor. La magnitud del beneficio, ¿cómo dirían ustedes que es? ¿Es igual? Que con respecto al grupo de ventilados, ¿no? De ARM. Es un poco menor que el ARM, que el ventilado. El beneficio en este grupo es menor, porque acá lleva a 0,64, y recordemos, cuanto más lejos esté del 1, cuanto más lejos es mayor el beneficio, ¿verdad? Y en este caso está en 0,82, entonces el beneficio es menor. Y los límites de confianza también, ¿verdad? Son un poco distintos a este, pero no demasiado, ¿verdad? Este es un principio general que en realidad aplica para casi todo.
cuando uno tiene un tratamiento que es efectivo, siempre va a ser más efectivo en los más graves. En los pacientes más graves el resultado va a ser mejor que en los pacientes menos graves. Por eso normalmente las investigaciones, cuando se hace una investigación, este es un ensayo clínico pragmático, lo hablamos la vez pasada, ¿verdad? Un ensayo clínico hecho en la población general por los mismos médicos que atienden a los pacientes, con criterios de inclusión muy amplios. Pero cuando no son así, cuando son un ensayo clínico explicativo, que es para tratar de ver si esto es efectivo o no es efectivo, normalmente uno lo hace en los pacientes graves, porque es donde si hay beneficio lo va a demostrar más fácil, y con un N más chico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando se investigaron los inhibidores de la enzima de conversión en insuficiencia cardíaca, se hizo en clase 4. Ahí se demostró que el enalapril funcionaba, luego que se supo eso, empezaron a hacerse en pacientes menos graves, ¿verdad? Pero siempre se comienza investigando, en este caso como es un ensayo clínico pragmático, ¿verdad? Y ese es el valor de este tipo de investigación, ¿verdad? Refleja lo que pasa en el mundo real, en la asistencia real, investigación hecha con pacientes de todos los días, con todos los pacientes, con los fármacos disponibles en esa institución, y tratados por los médicos que los tratan siempre, ¿verdad? Entonces es de mucho valor eso, ¿verdad? Los tamaños muestrales dependen, el tamaño de pacientes que uno tiene que incluir en una investigación, depende de dos elementos. De la incidencia de eventos que tenga lo que uno esté analizando. Por ejemplo, si la incidencia de eventos es de 20%, uno puede requerir desde 16.000 pacientes, 8.000 para cada grupo, hasta 550. ¿De qué depende la cantidad real que tiene que conseguir? De cuánto espera reducir este evento con el tratamiento que está investigando. Si el tratamiento es muy efectivo y reduce mucho, vas a necesitar poquitos. Si el tratamiento es efectivo pero reduce poco, vas a necesitar mucho más. En este caso, la incidencia de muerte, habíamos dicho que era 25,7 en el grupo de control, ¿verdad? Entonces, si tú tenés que una incidencia de 25,7, ¿verdad? Va entre 20 y 30, bueno, si redujese 10%, necesitas entre 16.000 y 9.000. Esto se calcula, ¿verdad? Esta es una tabla que yo armé, pero también se calcula con las calculadoras, como mostraba Miguel. Siempre que uno esté dispuesto a aceptar un error alfa de 0,05 y un poder de 0,90, es decir, un error alfa de 0,05, que habitualmente en medicina ocurre, que si 95 de cada 100 veces el resultado es decimos esto es verdad, aunque sabemos ya por definición que en 5 veces nos vamos a estar equivocando, ¿verdad? Y el poder de 0,90 es, bueno, la capacidad que tiene el estudio para no cometer un error de tipo 2, es decir, de que algo sea efectivo y no lo detecte. Cuanto más alto sea el poder, es más difícil de que se te escape algo que sea bueno. Pero en fin, normalmente se usan esos, a veces un poquito más grande o más chico, el poder de la investigación. Bien, entonces, en esta investigación, en pacientes internados con sospecha de COVID-19, administrar 6 miligramos por día de dexametasona comparado con el manejo usual, ustedes dijeron que la asignación de los pacientes a cada tratamiento se realizó al azar, al inicio ambos grupos fueron similares, que no fue doble ciego, que se siguió a todos los pacientes, que al final cada uno se analizó en el grupo original, es decir, se hizo por intención de tratar. Vimos que los otros tratamientos eran similares y que la variable de resultado era la que correspondía, entonces se trata de un estudio válido. El efecto del tratamiento, el riesgo relativo fue 0,83 y los intervalos de confianza, es decir, la precisión de la estimación, 0,75, 0,93. ¿Cómo haría uno para calcular el riesgo del tratamiento y la precisión de la estimación del riesgo? ¿Qué 4 elementos necesitaría? ¿Qué 4 números necesitaría? Hasta aquí llegó mi trabajo, por lo menos. No pude avanzar más, y creo que de los que entregaron casi no, todos ya sé que no. Pero
hoy no me acuerdo si fue Ariel que dijo que cuáles eran los 4 números que se necesitan. ¿Se acuerdan cuáles eran los 4 números que necesitamos para calcular el efecto del tratamiento? El número de casos de intervención, el número de casos de control y el número de sucesos en cada grupo. Exactamente. Y para calcular el riesgo, ¿cómo les parece qué números se necesitarán? También 4. El número de casos, el número el número de personas en el grupo de intervención, en el grupo de dexametasona, el número de personas en el grupo de cuidado social, y el número de eventos adversos en un grupo y el número de eventos adversos en el otro. Es lo mismo, se calcula igual y es todo igual. Solo que en este caso, en esta investigación, eventos adversos no se reportaron específicamente, ¿verdad? No hay una... nada que a uno le permita hacer el cálculo de cuál fue el riesgo. ¿Cuál podría ser el riesgo de los corticoides en estos pacientes de alto riesgo administrados en esa dosis y en pocos días? ¿Qué les parece? Alguien que tuviera alergia a los corticoides, capaz. Podría ser, una cosa rara, ¿verdad? Pero podría ser. Riesgo de hipertensión, de glicemias altas. Una descompensación diabética. Con 6 miligramos de dexametasona en un paciente de esta magnitud, probablemente sí, pero en realidad ellos no reportaron, ¿verdad? Digo, es poco pensable de que en un paciente de este tipo esas cosas fueran relevantes, pero está bien, podrían ser. Sí, uno puede elegir, en otros ensayos clínicos todo eso está muy reportado, hay mucho detalle, ¿verdad? Y bueno, y uno toma el evento que le parezca más relevante. Si esto fuera dexametasona administrada de manera crónica, ¿cuál variable podría utilizarse para medir los efectos no deseados? O corticoides usados de manera crónica, porque dexametasona crónica no sé si se usa, creo que no, ¿no? No se debería. Bien, cuando usas corticoides de manera crónica, ¿cuáles son los eventos adversos más frecuentes? ¿Cuáles serían? Es la supresión del eje, ¿no? Ay, no me acuerdo cómo se llama. No me sale. Eso sí, que inhiba hacer, pero clínicamente, ¿tú qué seguirías del paciente? ¿O cómo lo siguen ustedes cuando siguen un paciente que está recibiendo corticoides de manera crónica para asegurarse de que no tenga efectos no deseados? Bueno, ahí sí ves el efecto en la presión arterial, en la glicemia, el síndrome de Cushing. Por ejemplo, ¿verdad? Exacto, entonces tú cualquiera de esas variables podés decidir, bueno, en este ensayo clínico, que tratamiento crónico con corticoides, voy a ver cuántos desarrollan síndrome de Cushing. Entonces, para calcular el riesgo, tenés tantos en el grupo de corticoides, tantos en el grupo de control, tantos Cushing en este grupo, tantos Cushing en el otro. Y ahí se calcula. Y después uno va a tener el balance riesgo-beneficio, ¿verdad? En el cual va a decir, bueno, tratando a tantos con este tratamiento evito un evento, y tratando a tantos con este tratamiento tengo un evento adverso. Si el balance entre uno y otro es adecuado, es que uno lo introduce en la práctica. Si el balance es negativo, obviamente que no se incorpora eso a la práctica asistencial. Entonces, pero en este caso no se reportaba este resultado. Cuando uno entonces tiene una investigación válida, y el resultado es favorable, como en este caso, más favorable si el paciente tiene asistencia respiratoria mecánica, y vean yo no quise introducir el concepto de reducción de riesgo relativo hoy, porque por ahí, a esta hora, ustedes, y después de trabajar bastante y todo lo demás, estaban confundidos, pero le voy a usar un ejemplo ahora después para ilustrarlo mejor, el concepto de riesgo relativo, de manera más fácil. En este estudio llevaría un poquito más de tiempo. Pero llegamos a este estudio, sabemos para qué se hizo, sabemos que es válido, ese fue el resultado. Viene luego la parte de validez externa o aplicabilidad. ¿Esto se aplica a mi paciente? Entonces, el paciente es diferente. Esto uno lo puede manejar desde dos ópticas, ¿no? Desde el paciente que tengo enfrente en este momento aquí, o como concepto global, el ejercicio que hacemos ahora, que es pensando en donde yo me muevo, donde yo trabajo, más allá de que yo no esté involucrado directamente en el cuidado de pacientes en áreas críticas, ¿verdad? O en áreas de internación.
pacientes como este, en Uruguay, ¿tenemos como los que se incluían en este estudio? Absolutamente. ¿Verdad? Tenemos pacientes que ingresaron, que requieren asistencia respiratoria mecánica u oxígeno. Los que no requieren oxígeno ya sabemos que no se benefician, a esos no. ¿El tratamiento es realizable en la práctica habitual de nuestro país? Sí. ¿Verdad? Esto que acá suena como una pregunta tonta, muchas veces no lo es, porque a veces uno está leyendo una investigación hecha en un lugar donde se utiliza un equipamiento que uno no dispone en su institución, o un entrenamiento que no se tiene, y que nunca se va a lograr alcanzar porque la casuística que tiene es muy baja, y entonces no es lo mismo cuando lo hacen en un centro dedicado a eso exclusivamente, que cuando uno lo traslada, ¿verdad? Por ejemplo, con el tema de cirugía y el Da Vinci famoso y demás, la curva de aprendizaje requiere una cantidad X de procedimientos. Si uno tiene muy poca casuística, nunca va a terminar de hacer la curva de aprendizaje. Entonces, ¿verdad? A veces también son fármacos, pero en Uruguay esos fármacos no existen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos? La tercera aplica más al paciente concreto, ¿verdad? Entonces, ahí uno mira y dice, a ver cómo era la población del estudio. Voy a ir muy para atrás a la tabla 1, donde estaban las características de los pacientes al ingreso. Acá, ¿verdad? Entonces, yo tengo que mi paciente es una mujer. ¿Le aplicarían los resultados de esta investigación? ¿Qué dirían? Que sí. ¿Verdad? Un 36% de los casos fueron mujeres, o sea, a veces había muchos estudios en el área de medicina cardiovascular hechos en los hospitales de los Estados Unidos de la administración de veteranos, donde casi todos prácticamente eran hombres. Entonces, los resultados de una investigación aplican a pacientes iguales a los de investigación, ¿verdad? Si uno no tuviera mujeres, no aplicaría. En este caso, sí. Supónganse que el paciente de ustedes tenía 60 años. ¿Le aplicarían los resultados o no? Sí, aplica también. ¿Verdad? La mayoría de los pacientes estaban en ese rango de edad, ¿verdad? A ver, ¿qué más tenemos por acá? También en eso sirve después cuando en la publicación se ve el análisis de subgrupos, ¿verdad? Si hubo diferencias entre los diferentes subgrupos. A ver si tenemos eso para mostrárselo, que no, en esta publicación no está. Que a veces uno ve que un determinado subgrupo se benefició más que otro, ¿verdad? Y entonces, al beneficiarse más uno que otro, uno es más proclive a utilizar eso. A veces supónganse que un efecto secundario, en este caso no lo era, pero de una investigación que estemos viendo, un efecto secundario puede ser la hemorragia digestiva. Si mi paciente tiene antecedentes de enfermedad gástrica severa o lo que fuere, o antecedentes de hemorragia digestiva, ¿verdad? Yo no sería demasiado proclive a aplicarle los resultados de esta investigación, ¿verdad? A eso se refiere el análisis de si mi paciente es de los similar o no, y las características de él. A veces en los análisis subgrupos uno ve que los pacientes bastante sanos se benefician muy poco y los más enfermos se benefician mucho. Entonces, bueno, depende si mi paciente estaría entre los más sanos o los más enfermos de este grupo, ahí yo lo aplicaría.
¿qué responde? ¿Cómo explorarían la pregunta 15 con un paciente? Supónganse que la investigación fuese otra y fuera de un tratamiento que evalúa el tratamiento médico de observación vigilante o la cirugía en cáncer de próstata. La enfermedad cáncer de próstata, los tratamientos cirugía o observación adecuada, seguimiento clínico adecuado. ¿Cómo explorarían el punto 15? No entiendo bien qué quiere decir con cuáles son sus valores. Los valores que la persona tiene acerca de su enfermedad y el tratamiento, es decir, qué relevancia Lo que la persona piensa. ¿Qué relevancia tiene para él? Salud. Exactamente. Si la alternativa fuera cáncer de próstata, manejo médico, manejo quirúrgico. ¿Qué cosas uno le tendría que relatar al paciente para explorar lo que él prefiere? Por ejemplo, explicar... ¿Perdón? Explicarle, contarle al paciente cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios del tratamiento o no tratamiento. ¿Y, bueno, cuáles le dirías que son los riesgos y los beneficios? En el caso de la cirugía, por ejemplo, bueno, que las cirugías tienen riesgo de mortalidad, depende de cuál sea la cirugía, el riesgo que tiene, y cuál sería el beneficio, digamos, de la cirugía, que puede ser curativa o no, dependiendo. Pero la cirugía, por ejemplo, tiene mucho riesgo de disfunción sexual. Y si a la persona le resulta capaz algo muy importante, capaz prefiere no hacerlo, capaz va por ahí lo de los valores. ¿Y cuál sería el riesgo o la probabilidad de que esa persona con ese tratamiento mejore? Exacto. El ejemplo este es un ejemplo que me gusta usar para este tema porque es un caso clásico. Con cirugía la mortalidad a 10 años es un poco menos que con manejo médico. Con cirugía la disfunción sexual, como decía Sofía, es más alta y la incontinencia urinaria también más alta. Entonces uno va a encontrar personas que va a decir, no, yo quiero vivir muchísimo, no me importa no tener una relación sexual más en mi vida, no me importa tener que usar pañales, quiero la cirugía. Y otro va a decir, no, a mí déjeme así, estoy bien, no me importa vivir un tiempo más si es a expensas de esto. A eso refiere, ¿verdad? Y en muchas circunstancias eso se da, ¿verdad? Digo, en el caso del ejemplo que yo les ponía es un ejemplo muy claro, pero en muchas circunstancias se da eso de que la persona, ¿verdad? Situaciones de cáncer terminal, lo mismo, en fin, depende de lo que fuere, ¿verdad? Y finalmente, las circunstancias del paciente refieren a, ¿qué les parece que puede querer decir la circunstancia del paciente? Si es una patología de gravedad, si es una patología ampliamente distribuida en la población, si tiene impacto en salud pública, ¿no? Si las circunstancias de comorbilidad del paciente lo ponen en un grupo más vulnerable. Exacto, todo eso y también aspectos de su propia situación. Suponte que antes uno escuchaba a veces un paciente de bajos recursos decirle, no, mire, antes, y bueno, supongo que ahora también se escuchará, usted tiene una insuficiencia de la válvula mitral, lo mejor para eso es una cirugía mínimamente invasiva, robótica, que le deja como bárbaro, la mortalidad es bajísima, la probabilidad de que le vuelva a suceder también, entonces eso es de elección. Claro, ahora hay que tener $300.000 para ir a la clínica Mayo para hacérselo, ¿verdad? Entonces, si le planteas eso a alguien, le generas muchísimo más daño que decirle, bueno, le vamos a hacer la cirugía, lo voy a derivar ella está en el SMI, lo voy a derivar al INSS para que lo evalúen y vean si es adecuada la cirugía o no. Cuando en realidad la diferencia no es tan grande entre lo uno y lo otro, ¿verdad? Pero depende de la manera que uno lo plantee también, ¿verdad?
Entonces, o a veces se dice, mire, para esto hay un tratamiento bárbaro, pero la institución no lo tiene, usted se lo va a tener que comprar. Y entonces le generas un lío a alguien que eventualmente, y luego cuando mirás la evidencia de ese tratamiento comparado con otro, en realidad no era ninguna, ¿verdad? Una mala información del médico o una información interesada, ¿verdad? En la peor hipótesis. Entonces, todos esos elementos uno tiene que tenerlos en cuenta cuando traslada los resultados de una investigación al paciente concreto o al contexto donde se maneja, ¿verdad? Porque todas ellas van a influir. Entonces, voy a mostrarles lo que les decía con un ejemplo que permite hacerlo de manera más fácil y más entendible para la hora esta en que ustedes han estado todo el día haciendo mucha cosa. A ver. Yo no puedo creer que la pregunta 3 y 4 no se podía responder. Que nos hicieron devanar los sesos y no tenía respuesta. ¿Cómo la pregunta 3 y 4 no tenían respuesta? Las últimas dos del ejercicio. Sí, las dos preguntas que teníamos que responder para hoy. La 8 y la 9. La 10 la 8 y la 9. Sí tenían respuesta, ¿cómo no? No se reportaron efectos adversos, es en una. La segunda, decís tú, la 10, la que refiere a efectos adversos. Y no, a veces en los estudios no están todos los datos que uno necesita, ¿no? Tendríamos que haber leído, Sofía, que el reporte de efectos adversos y haber dicho, bueno, no, como no hay efectos adversos, no sabemos el riesgo de efectos adversos. Puede ser nuestro problema, no leer todo el trabajo, ¿viste, Sofía? Mirá, Sofía. ¿Cómo? Muy feo que nos hagan esto. Nos hicieron devanar los sesos. Bueno, viste. Pero no nos olvidamos más ahora. En primaria esas cosas a la maestra se le escapan. Con los niños grandes, la vida es así. Tiene esas crueldades, ¿viste? Que uno tiene que descubrir lo que puede y lo que no puede. Se van a enfrentar a investigaciones si alguna vez quieren analizar alguna investigación, que a veces la información está y a veces no está. Pero de lo que se trata es de que uno logre entender de que necesita estos datos, y si los datos no están en la investigación, no lo puede hacer. Vamos a ver si encuentro un ejemplo fácil para mostrarles cómo uno calcula las demás cosas. Estoy por acá encontrando algo, a ver si en lo tenía. Sí. Acá tengo algo para Sofía en particular. Para expresar los resultados, vean que además del riesgo relativo tenemos otra formita, ¿verdad? Cuando lee uno una investigación va a encontrar muchas maneras de expresar resultados. Yo acá estaba un análisis de cuántos casos se evitan con la vacunación en COVID-19. Entonces, armé esta tabla en la cual tenemos la cantidad
vacunados en cada grupo, la cantidad de eventos en cada grupo, por tanto la incidencia, después veremos los casos por 10.000 y los casos evitados. Entonces, con la vacuna de Moderna, estos fueron los pacientes en el grupo de control, estos fueron los eventos, y por lo tanto esta fue la incidencia de COVID-19 en los vacunados, en los no vacunados. Si eso 1,31% lo llevamos a 10.000, el llevarlo a 10.000 era para que dieran números enteros, ¿verdad? 1,31 lo multiplicamos por 10 y lo llevamos a 1.000, lo multiplicamos por 10,9 y lo llevamos a 10.000. 131. En el grupo vacuna, casos, eventos, riesgo relativo, incidencia, perdón, y los casos eran 8 por cada 10.000. Entonces, si a 131 le sacamos 8, se da este resultado. Es decir, que vacunando 10.000 personas, se evitan 123 casos. Oxford AstraZeneca, el mismo ejercicio da 122. BioNTech Pfizer, el mismo ejercicio da 84. Gamaleya, el mismo ejercicio da 102. Cuando uno muestra así, ¿verdad? Esto para una nota, la periodista de la diaria me había dicho que me iba a hacer una nota, entonces yo pensé, digo, ¿qué forma, qué puedo aportarle? Entonces, cuando uno dice hay que vacunar 10.000 para evitar 123 casos, a mucha gente le pareció demasiado raro, que estaba mal lo que yo estaba diciendo, que estaba generando alarma pública o cosas por decir tan poco beneficio, entonces no sirven de nada las vacunas. Veámoslo de esta forma. Si la vacuna... Esperen que tengo que sacarlos a ustedes de acá, que los tengo en este momento por acá y no puedo ver la pantalla bien. ¿Por qué no puedo moverlos ahora? Entonces, cada 100 vacunados, según la vacuna, se evitaría un caso. Porque si decimos que se evitan 120, entre 84 y 123, ¿verdad? Cada 10.000, si fueran cada 1.000 serían 12 casos, y si es cada 100 va a ser 1, más o menos. Entonces, ese número es 1, en realidad es 0,8 a 1,2 según la vacuna. Dicho de otra forma, deben vacunarse de 81 a 119 personas para evitar un caso. Pero no era este el ejemplo que quería hacer porque no lo... Ah, bueno, no, acá sí, acá sí. Este es el que permite entenderlo más fácil. Yo tomé esta noticia de la prensa, ¿verdad?, del diario, que decía que el Instituto Butantan de Brasil señaló que Coronavac tenía una efectividad de 50%. Es decir, que efectividad de esta vacuna, 50%. La incidencia de la enfermedad es más o menos 2%. ¿Verdad? 2 de cada 100 enferman con esta enfermedad en un determinado periodo de tiempo. Si la efectividad de la vacuna reduce el 50%, en cambio de enfermarse 2, ¿cuántos se van a enfermar luego de vacunados? 1, ¿verdad? Va a haber uno solo que se enferme. Entonces, ¿la reducción de eventos va a ser 50% o 1%? La reducción de eventos es 50%. ¿Sofía? Sí, de acuerdo, 50%. Pero acá es uno de cada 100 que se beneficia nomás. Es 1%, ¿por qué 50%? ¿Qué quiere decir 50% y qué quiere decir 1%? Los dos resultados son verdaderos. Porque acá ustedes vieron que bajar 50% de 2 a 1 es evitar un caso. ¿De qué forma estoy expresando los resultados en un caso y de qué forma estoy expresándolas en el otro? Acá tiene que ver con Alberto también. Acá lo que estoy diciendo es la reducción de riesgo relativo va a ser 50, y acá lo que estoy hablando es la reducción de riesgo absoluto. ¿Por qué la reducción de riesgo relativo es 50? Porque si yo tenía 2 casos y bajo 1, ahí bajo un 50% de lo que tenía, ¿verdad? Pero entonces, si yo vendo medicamentos, si yo vendo vacunas, ¿qué te voy a decir? ¿De qué forma te voy a expresar el resultado? En riesgo relativo. Obvio, que todos los que venden algo te van a decir
tiene 50% de beneficio. El 50% tema, off. ¿cómo? 50% off. El tema es que no es un problema del laboratorio, del visitador médico que te diga, doctora, tiene un 50% de beneficio. El problema es tuyo si no sabes interpretar, si te están mostrando reducción de riesgo absoluto o reducción de riesgo relativo. Uno no puede ser analfabeto en cosas gruesas como esta, ¿verdad? Entonces, veamos, una forma mejor de expresar los resultados es con la reducción del riesgo absoluto, con el número necesario a tratar, ¿verdad? Que el número necesario a tratar surge de dividir 1 sobre la reducción de riesgo absoluto. En este caso, 1 dividido 0,01, ¿verdad? El riesgo absoluto es 1%, lo que es lo mismo que 0,01, te da número necesario a tratar 100. Es decir, vacunando a 100 personas, evito un evento. Esa es la ventaja de usar el número necesario a tratar o el número necesario a vacunar, porque tiene un asidero a seres humanos, a personas, que es lo que uno maneja. Que yo te diga, tiene un beneficio de 50 de 1, son conceptos abstractos y mucho más complicados, ¿no? Entonces, veamos ahora con la de Pfizer-BioNTech. Dijimos que la incidencia de la enfermedad es más o menos 2%, o sea, que si la llevamos a 1000, para que los números queden redondos, serían 20 por 1000, 2% lo mismo que 20 por 1000. Acá tenemos los 1000 y los 20 casos. La eficacia de la vacuna de Pfizer-BioNTech es 90%. ¿Cuántos casos se reducirían entonces si la eficacia es 90%? En los 1000. Dijimos que hay 20 en 18 de incidencia. Muy bien, están muy bien. Si se evitan 2 yo lo hice bien esta cuenta. Si la eficacia es 90%, se evitan 18, tienen razón ustedes. No, está bien, no lo veía acá, me tapaba la imagen. Se evitan 18 casos, entonces la incidencia pasaría a ser 0,2, ¿verdad? Y entonces 2, que era la incidencia en el grupo control, menos 0,2, que es la incidencia en el grupo tratado, te da 1,8. Si dividimos 1 sobre 0,018, que es lo mismo que 1,8, te da 56. Es decir, el número necesario a tratar con esta vacuna es, vacunando 56, evitas un evento. Es el doble de efectividad que la otra vacuna. Cuando hablamos de la reducción de riesgo absoluto, estamos hablando de la diferencia absoluta entre uno y otro, y cuando hablamos de la reducción de riesgo relativo, lo que estamos diciendo es lo que se redujo, cuánto es con relación al riesgo que tendría el no haberse hecho nada, ¿verdad? Y esto tiene que ver con lo que estamos viendo en Uruguay, ¿verdad? De que la mayoría, el 76% de los vacunados es con CoronaVac, y la vacuna de CoronaVac, la efectividad que tiene es la mitad, pongamos, es más o menos estos valores, 90% y 50%. Entonces, es lógico que tengamos muchas más dificultades en controlar la epidemia, como en Chile también, ¿verdad? Con respecto a otros países que han vacunado con otro tipo de vacunas. Se me ocurría como un ejercicio, Edgardo, que si van a los materiales, tienen la calculadora esa que yo uso, ahí la calculadora les muestra reducción de riesgo relativo. Puede haber diferencias, ¿no? en el cálculo, sí, pero para mínimas. esta investigación, pero mínimas, por los ajustes o lo que fuera, pero les muestra el NNT. Entonces es una cosa rápida que yo uso a veces para, sobre todo lo usé con la vacuna HPV, con ese tipo de cosas, para ver rápidamente. Por ejemplo, a mí me interesa siempre saber el NNT, o el número necesario a vacunar, lo que fuera. Entonces, metiendo los datos ahí, lo obtenés rápidamente. Claro, y claro. Para el ejercicio a mí me resultó una herramienta útil hacerlo primero en la tabla y luego en el papel tratar de reproducir esas cuentas para ver si yo era capaz de poderlas realizar. Sí, y podía que me llegar a diera lo bien. mismo, claro. No, y lo hiciste
fuiste el más aplicado de todos, el que hizo más cosas. No sé, si quieren, yo había pensado de que hoy va a llevar más tiempo, llevó un poco menos. Lo que les propongo es, si ustedes tienen interés en seguir con estas actividades, que elijan algún trabajo y que lo proponen y lo analizamos. Un ensayo clínico, a esta altura, es mejor con ensayos clínicos porque la metodología es más fácil de analizar. Cuando estén más entrenados, después pasamos a otro tipo de estudio, pero un ensayo clínico, si no, yo también les puedo proponer cosas, ¿verdad? Yo había mirado uno que estuve usando el otro día. Podríamos hacer otro ensayo clínico, además, para reafirmar un poco esto, ¿no? Sí, sí, siguiente. Tiene que ser otro ensayo clínico, pero me gustaría mucho si ustedes eligen alguno de algún tema que les interese o de algo, si no yo les propongo, de hecho hay mucha cantidad de... Hagamos así, compartamos ahí en el Classroom o de alguna manera y elijamos en los próximos 7, 8 días, 10 días, entre esos, y está. ¿Les parece? Proponemos, y los que nos propone Edgardo. Podemos hacer eso. Sí, de acuerdo, está bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacer o alguna cosa? ¿O quieren saber cómo está el tema vacunas en Uruguay? También tengo para mostrarles si tienen interés, o muchas otras cosas, pero... Yo creo que estamos todos avanzados, ¿no? No sé, yo voy a tener que abandonar igual, pero mirá que Edgardo, me parece que tú sentís que esperamos recibir más, pero es buenísimo lo que estamos aprendiendo, ¿eh? Por lo menos para mí, yo sé que hay gente que sabe más, pero para mí está siendo muy útil y ya me siento que no me entran más conocimientos por el día de hoy. Claro, correcto. Que la parte de resultados es una parte compleja porque incorporar las ideas, ¿verdad? Es un tema que uno lo puede entender, pero que lo hagas tuyo y que lo puedas manejar fluidamente es otra historia. Es complicado, sí. Por eso lo que decía Miguel, de hacer ejercicio tratando de poner números y ver si uno lo logra entender, y eso es muy bueno, ¿verdad? Yo, digo, desde hace 20 y pico de años soy un mormón predicando la toma de decisiones basadas en evidencia. Entonces, si uno de ustedes quiere seguir el mes que viene, seguimos. Si son más, mejor. Pero no me importa que sea uno solo. Yo, mientras haya un interesado, sigo. Y si ustedes, me gustaría mucho más que ustedes encontraran algo que tenga sentido para ustedes en su propia práctica, ¿verdad? Yo había elegido, uno de los que podía sugerirles es un ensayo clínico también hecho, pero en la atención primaria de Inglaterra, respecto al uso de corticoides en COVID leve. Budesonida en pacientes ambulatorios con COVID, un ensayo clínico hecho en la práctica asistencial global, ¿verdad? Pero ese está bueno, me gusta. Podría ser. Suena interesante. Sí. Pero hagamos eso, dejemos ese como uno posible que nos gustó. Esperemos si alguien más envía alguna sugerencia. Y no más de una semana para que nos dé tiempo a hacer el trabajo, porque ves que nos está costando, sobre todo por la sumatoria de tareas, ¿no? Y, claro. Y ahí planteamos la tarea en el Classroom y ya lo hacemos, ¿sí? Ustedes tienen ya la ficha allí con que se analiza un ensayo clínico, ya han tenido el entrenamiento de formular la pregunta, de hacer el análisis crítico de validez y ver el resultado. Bueno, es lo mismo para el próximo. Cuando uno lo hace seguido y varias veces, después rápidamente siempre hay dificultades, ¿verdad? Pero rápidamente lo puedes conseguir. Sobre todo con los estudios más nuevos. Con los estudios viejos que tenían mucho déficit de metodología, ahí se complica más cuando uno quiere encontrar las respuestas. Pero con estudios de los últimos 10 años, no hay problema. Bueno, en tiempo creo que estamos bien. Quedamos así. El desafío está planteado. Está planteado. Vos dejás de grabar y en una semana fijamos la fecha, ¿no? No sé si esta hora...